El humo cubría la selva densa del Iría 4 como un velo maldito. Martín Garrido, infante de marina humano, respiraba polvo quemado, sudor y sangre. Sus órdenes eran claras: reagruparse, retroceder, esperar refuerzos. Pero cada explosión a lo lejos no hacía más que hundirlo en una única certeza: no podía irse sin ella. Avanzaba encorvado entre árboles calcinados y raíces negras que crujían bajo sus botas embarradas. Disparos de plasma iluminaban ráfagas verdes y rojas sobre su cabeza. Cada paso era un latido más de un corazón que le gritaba el mismo nombre: Zaira Istal. La legendaria comandante enemiga, la misma que casi aniquila su pelotón hace 2 días. Herida, atrapada, sola. Una sombra rasgó el cielo. Cazas Hortay barrían la zona para limpiar cualquier rastro de humanos rezagados. Martín se lanzó pecho a tierra mientras una bomba de racimo abrió un cráter a metros de él. La tierra le mordió la cara y sintió un pitido constante en los oídos, pero se obligó a levantarse. Temblaba. Revisó su fusil, apenas media carga. Recordó las palabras del capitán antes de perder la señal: Garrido, si te adentras más, estás muerto. Martín escupió sangre y siguió arrastrándose entre los helechos quemados. No entendía por qué lo hacía. Ella era el enemigo, la causante de tantas bajas, la mujer de ojos de fuego que juró arrancar de la galaxia a cada humano invasor. Y sin embargo, cuando la vio caer bajo su propia artillería, algo dentro de él se quebró. El rugir de un blindado lo hizo saltar tras un tronco podrido. 3 soldados senos patrullaban el claro, hablando en su lengua gutural. Martín aguantó la respiración mientras un insecto blindado le trepaba por el cuello. Ni se movió. Cuando pasaron de largo, soltó el aire con un jadeo, se limpió la frente y se internó aún más. Todo su cuerpo gritaba dolor. Un disparo errante rozó su costado, sintió el calor hirviente perforar la armadura ligera. Apretó los dientes, su visión se llenó de puntos negros, pero siguió. Se maldijo 1000 veces mientras arrastraba su pierna sangrante. Con cada rama apartada, se repetía a sí mismo que estaba loco, condenado, traidor a su propia gente. Pero la vio. Entre raíces retorcidas, medio cubierta de hojas caídas, un brillo dorado, la armadura ceremonial de Zaira. Martín sintió que su corazón latía tan fuerte que ahogaba el fragor de la batalla. Ella respiraba, apenas. Su cabello plateado estaba manchado de sangre púrpura. Sus labios, resecos, murmuraban algo que no comprendió. Se arrodilló a su lado. Zaira abrió un ojo. Ni siquiera tuvo fuerzas para levantar la mano. Lo miró, confusa, rota, derrotada. Martín tragó saliva, incapaz de encontrar palabras. Un grito de alerta a lo lejos lo hizo reaccionar. Se quitó el fusil, lo apoyó junto a su muslo, y deslizó sus brazos bajo el cuerpo inconsciente de Zaira. Martín Garrido, infante de marina, desertor de última hora, la alzó como si al cargarla levantara el peso de toda una guerra. Entre fuego cruzado, rugidos alienígenas y el caos de la jungla viva, dio su primer paso hacia lo desconocido, sabiendo que cada segundo podría ser el último. Pero por primera vez, no le importaba. Solo ella. Solo Zaira. El peso de Zaira se volvía plomo fundido a cada metro que Martín recorría entre raíces húmedas y charcos de barro hirviendo. Sus brazos ardían, su costado herido supuraba calor y la pierna apenas respondía, pero no dejaba de sujetarla contra su pecho. A cada paso, la respiración de ella era un hilo débil que confirmaba que aún estaba viva. Detrás, el rugir metálico de rastreador Stark se acercaba como una manada de lobos mecánicos. Martín se forzó a no mirar atrás. Si giraba la cabeza, si perdía un segundo, caía. El zumbido de drones se escuchaba sobre la copa de los árboles, lanzando ráfagas de luz ultravioleta en busca de señales de calor humano. Un disparo le quemó la espalda. Tropezó, casi se desplomó con ella, pero un instinto primitivo lo levantó, no podía dejarla caer en la ciénaga. Apretó la mandíbula hasta sentir que crujían sus dientes. El barro le llegaba a las rodillas, cada paso era un combate para no hundirse con ella pegada a su pecho. Zaira abrió los ojos, la pupila violeta se contrajo al reconocerlo. Trató de hablar, pero su garganta apenas logró un murmullo ronco. Martín se inclinó un poco, su mejilla rozó el cabello húmedo de ella. El contacto le encendió algo en el estómago que ignoró de inmediato. «Aguanta, Zaira», susurró sin saber si ella entendía su lengua. Un rugido gutural detrás. Martín giró medio cuerpo y vio la silueta negra de un rastreador Tark, 4 patas, lomo blindado, ojos rojos brillando entre la bruma. No podía pelear con Zaira en brazos. Bajó la mirada a ella,
sus labios entreabiertos, la respiración pesada, un gemido débil escapándose entre jadeos. No podía soltarla. No quería soltarla. Se acuclilló rápido entre dos troncos podridos, dejó a Zaira apoyada contra la raíz de un árbol y levantó su fusil justo cuando la bestia saltó sobre él. Disparó una ráfaga, la criatura gritó como hierro retorciéndose pero siguió avanzando. Martín retrocedió, resbaló y cayó de espaldas. La garra metálica rozó su cuello. Una detonación le perforó los tímpanos. El cráneo del rastreador estalló en un chorro de líquido viscoso. Martín parpadeó, confuso, y vio la mano de Zaira sosteniendo su blaster ceremonial, el cañón aún humeante. Ella bajó la cabeza, agotada, el arma se le resbaló de los dedos. Martín gateó hasta ella, la tomó del rostro, sintió la fiebre arderle en la palma. «No me dejes, demonio hermosa», balbuceó, una risa incrédula escapándosele entre labios partidos. Zaira entreabrió los ojos y lo observó con una mezcla de desprecio, miedo y algo que no supo leer. Otro rugido, más grave, anunció que no estaban solos. Martín cargó a Zaira de nuevo, sintiendo su peso como un ancla que lo ataba a algo más profundo que la guerra. La besó fugazmente en la frente, una locura que nunca se habría permitido, y se lanzó cuesta abajo, rodando con ella entre ramas, tierra y hojas mojadas. La jungla se cerró sobre ellos mientras el cielo retumbaba con relámpagos químicos. Cada tronco era un obstáculo, cada raíz una trampa, pero Martín seguía abrazando a Zaira como su única razón de seguir respirando. A su espalda, el rugir de la cacería no cesaba. Delante, solo oscuridad y la promesa de algo que ninguno entendía aún, pero que les quemaba la sangre más que cualquier herida. La lluvia ácida comenzó a caer con una suavidad engañosa, primero como gotas tibias que chisporroteaban sobre la armadura de Martín y luego como hilos que quemaban la piel expuesta. Él no tuvo tiempo de sentir el ardor, su única preocupación era mantener a Zaira viva y consciente. Bajaron rodando por la pendiente embarrada, chocando contra raíces y rocas afiladas. Martín rodaba primero, sujetándola con un brazo, cubriéndola con su propio cuerpo para que no recibiera otro golpe más de los que ya la estaban matando por dentro. Cuando finalmente se detuvieron, su respiración era una nube blanca que se mezclaba con el vapor del suelo. Martín sintió su costado pulsar con dolor. Al mirarse, notó la sangre mezclándose con la lluvia verdosa que corrompía todo a su paso. Bajo su pecho, Zaira respiraba a intervalos irregulares, cada exhalación un pequeño gemido que se perdía entre el retumbar de los truenos artificiales. Intentó incorporarse, pero un calambre lo obligó a soltar un gruñido de frustración. Miró alrededor, estaban en un claro oculto por troncos caídos, en el corazón de un bosque que los Tark evitaban por superstición. Una ironía que ahora le regalaba un par de minutos de respiro. Zaira abrió los ojos, con las pupilas dilatadas. Se agitó entre sus brazos. Su voz era apenas un roce de aire. «Humano, ¿qué haces?» Martín bajó la cabeza, acercó sus labios a su oído para que pudiera oírlo por encima de la tormenta. «Te salvo la vida. Aunque no lo entiendas». Ella rió, un sonido tan frágil que lo atravesó como metralla. Un hilo de sangre violeta se deslizó por la comisura de sus labios. Martín lo limpió con el dorso de la mano, sintiendo la suavidad de su piel bajo la costra de guerra. «No merezco misericordia», murmuró Zaira, sus manos buscando a ciega su pecho, presionando débilmente sobre la armadura humana. Sus uñas raspaban la placa metálica como queriendo arrancarla. Martín atrapó una de esas manos, notó lo fría que estaba. La guió hasta su propio cuello, dejándola sentir el pulso firme. «No es misericordia, comandante. Es algo que ni tú ni yo podemos explicar aquí». Los árboles se estremecieron con un rugido lejano. Drones de reconocimiento pasaron zumbando sobre la copa, lanzando haces de luz roja que barrían la zona centímetro a centímetro. Martín se echó sobre Zaira, cubriéndola por completo, su mejilla pegada a la de ella, su respiración mezclándose. Por un instante, en ese abrazo forzado, no hubo enemigos ni soldados. Solo dos cuerpos buscando calor para no morir congelados dentro de la jungla envenenada. Zaira, entre delirios, susurró palabras en su idioma natal, palabras que Martín no comprendía pero que le quemaron la piel como fuego sagrado. La lluvia se volvió más violenta. Martín sintió como su armadura comenzaba a corroerse, dejando que la lluvia le rozara la carne viva. No apartó su cuerpo de ella. Prefirió arder a permitir que esa corrosión tocara la piel de Zaira. Cuando creyó que podría moverse, la tomó de nuevo en brazos, esta vez más cerca, su cabeza reposando contra su clavícula. Zaira se dejó hacer, con la respiración cálida resbalándole por el cuello.
Martín dio un paso. Luego otro. Cada uno le costaba lo que antes corría 1 kilómetro entero sin sudar. Aguanta, demonio hermosa, no he cruzado medio infierno para verte morir en mis brazos. Zaira murmuró algo que parecía un insulto, pero sus labios rozaron la base de su cuello antes de rendirse otra vez al sueño febril. El bosque pareció tragarlos, convirtiéndolos en sombras errantes, una bestia humana cargando a su enemiga como un tesoro prohibido, mientras el caos de la guerra rugía a sus espaldas sin saber que, en ese instante, la verdadera batalla apenas estaba comenzando dentro de sus pechos. El refugio improvisado era una grieta natural entre raíces gigantescas, profundas como las costillas de un monstruo petrificado bajo la tierra. Martín arrastró a Zaira dentro, jadeando, con cada músculo gritando traición a su propia carne. La recostó sobre un lecho de hojas húmedas, iluminado apenas por el resplandor verdoso que se filtraba desde la jungla. Sus manos, endurecidas por la guerra, se volvieron torpes cuando rozaron la armadura rota de ella. Tenía que limpiar las heridas, detener la fiebre que quemaba su cuerpo dorado desde adentro. Zaira respiraba a tirones, su pecho subía y bajaba como si cada inhalación fuera una batalla perdida. Martín soltó un bufido y rasgó lo que quedaba del peto ceremonial, dejando expuesta la piel de su abdomen, surcada de cortes y hematomas violáceos. Contuvo el aliento. Bajo la sangre y la suciedad, aquella mujer era la imagen de la fuerza quebrada, la belleza hecha carne viva. Un trueno hizo temblar las raíces sobre sus cabezas. Afuera, rastreadores pasaban, gruñendo, oliendo la sangre que se filtraba por la tierra húmeda. Martín ignoró todo ruido mientras limpiaba cada herida con agua recogida en su casco. Zaira despertó a medias cuando sintió la presión de sus dedos cerrando un corte profundo junto a su costilla. Soltó un quejido, su brazo tembló hasta aferrarse a su muñeca, uñas clavándose débilmente. «Basta, humano, mátame». Martín negó con la cabeza, tan cerca de su rostro que sus respiraciones se mezclaron en una nube cálida entre el frío de la tormenta. «No, aún no. Ni lo sueñes». Ella forcejeó débilmente, empujándolo, aunque su fuerza se evaporaba en contacto con su calor. Martín sintió como los dedos de Zaira resbalaban por su brazo, hasta sujetarle la mano ensangrentada. Fue un instante, dos enemigos, unidos por la carne y el miedo, mirándose como si el resto del mundo no existiera. «Eres mi enemigo, esto es una deshonra», susurró ella, con voz quebrada. Martín apoyó su frente en la de ella. Un cosquilleo le recorrió la nuca al notar la respiración de Zaira rozarle los labios. Por un segundo, todo lo que había sido guerra, banderas, juramentos y traiciones desapareció en la oscuridad de esa cueva de raíces vivas. «Entonces me odiarás mañana. Hoy no vas a morir, maldita sea». Zaira cerró los ojos, exhausta. Una lágrima cálida se deslizó hasta perderse en la tierra húmeda. Martín se quedó allí, sujetando su mano, sintiendo como el pulso de ella golpeaba en su palma, como una promesa de que seguía luchando, aunque su voz rogara lo contrario. Un crujido afuera los devolvió a la urgencia brutal de su realidad. Martín apagó la linterna improvisada con la palma de su mano. Afuera, siluetas de cazadores Sortai se detenían cerca de la grieta. Se escuchaban sus gruñidos, respiraciones roncas, el chisporroteo de armas de plasma encendiéndose en la penumbra. Zaira abrió los ojos, apenas, notando el cambio en su tensión. Intentó girarse para ver, pero un gemido traidor la delató. Martín la presionó suavemente contra el lecho improvisado, cubriéndola con su propio cuerpo, respirando apenas, su corazón estallándole en el pecho. Sintió los labios de Zaira temblar contra su clavícula. Por un instante, no supo si ella murmuraba una plegaria de muerte o un insulto disfrazado de susurro. Lo único cierto era que afuera esperaban bestias dispuestas a arrancarles la carne a tiras, y adentro, entre raíces vivas y sudor mezclado, dos enemigos comenzaban a olvidar quién debía matar a quién. Martín cerró los ojos y rezó a un dios que había dejado de escucharle hace tiempo. Sobre su pecho, la respiración de Zaira se hizo más lenta, más profunda. Ella, inconsciente de la guerra, le confiaba su último hálito. Y él, envuelto en sombra y miedo, se juró no soltarla hasta haber pagado cada gota de esa fe prohibida. El primer disparo hizo vibrar la raíz más gruesa que servía de techo al improvisado escondite. La tierra se sacudió en un temblor sordo, derramando un puñado de insectos y hojas podridas sobre el rostro de Martín. Instintivamente cubrió a Zaira con su cuerpo, sintiendo como la respiración de ella se cortaba en un jadeo débil contra su cuello. No hubo tiempo para promesas ni para suplicar piedad a ningún dios olvidado. Un rugido gutural anunció la entrada forzada de uno de los cazadores Sortai,
desgarrando la entrada del refugio a zarpazos. Ojos carmesí brillaron en la penumbra, fijos en el calor de ambos cuerpos entrelazados. Martín levantó el fusil, apuntó a ciegas y disparó. El fogonazo iluminó por un segundo el interior de la cueva, raíces negras, humo, trozos de madera volando. El primer proyectil estalló en la mandíbula de la bestia, pero no la detuvo. El cazador se lanzó sobre él con un bramido metálico. Martín sintió como garras de acero le rasgaban la parte trasera de la armadura. Giró bruscamente, rodando sobre Zaira para apartarla del ataque, ignorando el calor pegajoso de su propia sangre bajándole por la espalda. Entre un rugido y otro, escuchó a Zaira balbucear su nombre, o algo parecido a su nombre. En la oscuridad, la mano de ella rozó la culata del blaster ceremonial caído cerca de sus pies. Martín no podía verlo, pero sintió la chispa. Zaira, incluso herida, seguía siendo la comandante que había puesto de rodillas a batallones humanos enteros. Un pulso de luz y ruido llenó la grieta cuando ella descargó el arma contra la criatura, abrazándole medio cráneo. El silencio volvió en oleadas. Martín respiraba a bocanadas cortas, casi riendo entre dientes, un hilo de saliva mezclado con sudor colgándole de la barbilla. Volvió a mirar a Zaira. El cañón del blaster aún humeaba en su mano temblorosa. Ella lo soltó, cerró los ojos y se desplomó hacia atrás, agotada por el esfuerzo. Sin darle tregua, otro rugido se escuchó fuera de la grieta. Martín supo que no tenía munición suficiente para una emboscada completa. Tenía que moverla, sacar a Zaira de ese agujero convertido en tumba abierta. Volvió a cubrirla, susurrándole palabras que ni él entendía, tan rápido que parecían un rezo y una orden al mismo tiempo. Ella abrió los ojos, nublados por la fiebre, buscando su rostro como un faro en medio del caos. Su mano se enredó débilmente en su nuca, jalándolo apenas hasta que sus labios rozaron la comisura de los suyos. Fue un beso robado por la muerte misma, breve, caliente, demasiado vivo para dos enemigos atrapados entre raíces y monstruos. Un impacto seco detrás interrumpió la ilusión. Una garra abrió una grieta en la raíz protectora, dejando filtrar la luz rojiza de los drones exploradores. Martín giró sobre su costado, arrancó el cuchillo de combate atado a su muslo y se lanzó a ciegas, cortando aire, cuero, carne alienígena. Un chillido bestial llenó la grieta, salpicándolo de fluidos viscosos. Afuera, entre gritos de muerte y chasquidos de armas automáticas, resonaba la furia de una patrulla entera acercándose a cerrar el cerco. Martín entendió que el único camino era abrirse paso. Con la respiración quemándole la garganta, cargó a Zaira una vez más sobre su hombro. Ella se quejó débilmente, medio consciente, sus labios rozando su cuello, su voz un susurro desordenado que sonaba como un secreto y una maldición. Emergió de la grieta convertido en un espectro, barro, sangre, y el peso de una enemiga abrazada a su espalda. Se abrió paso a través de la jungla con cuchillo en mano, cortando ramas, atravesando enemigos vivos y respirando el mismo humo tóxico que días atrás lo hubiera hecho retroceder. Pero esta vez no había marcha atrás. Entre rugidos, disparos y el pulso frenético de su corazón, Martín entendió que ya no luchaba por su patria ni por su rango, sino por algo que palpitaba junto a su cuello. Zaira, temblando, gimiendo su nombre, aferrada a él como si su vida fuera la única victoria que valía la pena conquistar. El amanecer se abría paso entre la bruma venenosa del Iría 4 como un cuchillo de luz cortando un velo de muerte. Martín sentía la tierra rendirse bajo sus botas, cada raíz, cada charco ácido, cada hoja de filo vivo parecía intentar retenerlo, arañarle la carne y obligarlo a soltarla a ella. Pero no lo lograron. Ni la fiebre ni los rugidos a sus espaldas ni la metralla silbando sobre su cabeza consiguieron quebrar la única promesa que ardía más fuerte que el fuego enemigo. Zaira saldría viva de esa maldita selva. La encontró otra vez al borde de la inconsciencia cuando se detuvo bajo un árbol hueco, a metros de un claro bañado por la neblina dorada del sol naciente. La recostó con cuidado sobre la tierra húmeda, temblando de agotamiento. Le acarició la mejilla, notando la piel ardiente y a la vez frágil como porcelana a punto de romperse. Zaira abrió los ojos, dos brasas apagadas buscando su rostro entre sombras que ya no la obedecían. Martín, su voz era tan suave que tuvo que acercar su oído a sus labios para escucharla. Ella respiró hondo, soltando un jadeo que parecía mitad risa, mitad llanto. Sus dedos, fríos y temblorosos, se engancharon a la tela rasgada de su uniforme. «Mátame aquí, no quiero morir en manos de ellos». Él sonrió, una sonrisa rota pero obstinada. Negó con la cabeza y le besó la frente despacio, saboreando la sal de su piel mezclada con el aroma ácido de la selva. «No pienso matarte, demonio hermosa. Te lo dije,
No hoy. Zaira soltó un suspiro que se confundió con un gemido de alivio. Sus labios se entreabrieron y rozaron la barbilla de Martín cuando él bajó a revisar su costado vendado con jirones de su propia camisa. Detrás de ellos, un último rugido de caza anunció que la patrulla Tark los había alcanzado. Martín levantó la cabeza, respiró hondo y escuchó a su propio corazón latir como un tambor de guerra. La dejó a la sombra del árbol hueco, camuflada entre raíces cubiertas de musgo. Le colocó su último cuchillo en la mano. Zaira lo miró, entendiendo el mensaje sin palabras. Él se enderezó, tomó su fusil medio destruido y exhaló todo el miedo de golpe. Emergió del refugio como un relámpago humano, disparando cada carga que le quedaba, maldiciendo a gritos mientras cortaba el aire y la carne de los cazadores con la furia de alguien que había olvidado a quien debía obedecer. Garras chocaron contra su armadura destrozada, proyectiles le rozaron el brazo, uno casi le abrió la pierna, pero Martín ya no era solo un infante de marina, era un muro que no dejaría pasar a nadie. Uno a uno, los Tark cayeron, dejando a su alrededor un silencio tan irreal que casi le hizo dudar si seguía vivo. Se quedó de pie, respirando como un animal salvaje, con la mirada fija en la figura de Zaira, apenas visible tras la bruma. Ella lo observaba, con la hoja aún en la mano, pero incapaz de usarla. Martín volvió junto a ella. Se arrodilló, agotado, con la piel quemada por la lluvia ácida, la ropa hecha jirones, la espalda sangrando. Zaira soltó el cuchillo y le rodeó el cuello con un brazo débil, acercándolo hasta rozar sus labios. Lo besó primero como una enemiga que se rinde, luego como una mujer que decide vivir. ¿Qué somos ahora?, preguntó ella con un hilo de voz, dejando que su frente se apoyara en la de él. Martín sonrió, tragándose una carcajada que casi le hace llorar de puro alivio. La alzó de nuevo en brazos, sintiéndola tan liviana como un susurro, tan real como la sangre caliente que aún corría por ambos. Somos libres. Juntos. Y si alguien pregunta, diré que te rescaté por locura, o por amor. Zaira apoyó la cabeza en su cuello, rendida, respirando su calor como si fuese aire nuevo. Mientras avanzaban entre la selva que lentamente dejaba entrar la luz, la guerra detrás se disolvía en el murmullo del viento y los ecos de explosiones distantes. Caminaron sin volver la vista atrás, perdiéndose en la frontera donde la jungla se abría a un valle oculto, un lugar que ni humanos ni Tark conocían ni conquistarían jamás. Un lugar donde la comandante y el soldado podían aprender a ser algo más que enemigos. Un lugar donde, por primera vez, nadie tendría que morir para que ellos pudieran seguir amándose.